bienvenidos a Supercable, Canal 3, Telestar Televisión, a tu programa directo a tu CPU. Una vez más, ubicados en la autopista de la información Internet y directamente hacia la zona de Ate-Vidarte, Chosica, San Juan del Lurigancho. Dicen el distrito más grande del Perú, que debería ser ya un departamento incluso, San Juan del Lurigancho. Nuestro saludo especial a toda esa muchedumbre, esa multitud de gente que en los últimos días pues han estado un tanto convulsionados. Todavía seguimos un poco convulsionados por este inusitado contrapunteo político que hemos tenido en las altas esferas de la administración en el Perú. Y bueno, tenemos invitados que están más allá de las fronteras y tenemos también uno que está acompañándonos acá en Perú. Más allá de las fronteras, pues tenemos a Eladia Montañez, que reside en Nueva York, de nacionalidad peruana, a Charlie Vázquez, un compatriota mexicano desde Guadalajara. Es importante la opinión referente a lo que tal vez nosotros no podemos observar, ¿no? A nosotros mismos a veces nos resulta difícil apreciarnos. Incluso cuando nos vemos en el espejo, nos vemos feos, nos vemos mal, ¿no? O algunos somos narcisistas y nos vemos demasiado bien. Es mejor que otros digan cómo estamos, cómo se vio el juego político, lamentablemente, de los últimos días en Perú. Y Liborio, que está aquí en Lima, Perú, también después de haber estado viviendo en el exterior. Los saludos de Eladia desde Nueva York. Tus saludos, Eladia. Bueno, un saludo caluroso para, digo compatriotas, porque la verdad que este continente americano es uno solo. Y pues de paso que mucho gusto de conocer al compatriota de México y al otro. Y hablando de nacionalidad, a veces no sé qué decir porque yo nací en Perú y después cuando migré a Argentina obtuve la ciudadanía argentina. Y luego cuando ya llegué aquí a Estados Unidos obtuve la ciudadanía americana. Así que tengo la triple ciudadanía que no lo pensaba y uno llega a eso. Entonces no soy de aquí, no soy de allá. Sí, bueno, eso es bueno porque somos ciudadanos universales como César Vallejo, ¿no? Tenemos a Liborio. Liborio, desde tu punto crucial, tal vez después de haber estado viviendo en Venezuela, expectar marchas desenfrenadas por las calles de Caracas, pues era algo común y corriente, cotidiano. Pero verlas acá en el centro de Lima, ¿cómo las vistes? Tus saludos y ya para introducirnos en el tema, algo al respecto, Liborio. Bueno, las marchas aquí han sido muy pocas, ¿no? En realidad ha terminado rápido, felizmente, ¿no? En realidad, no, eso es para bien del país. Y bueno, saludos a todos los. En realidad, ¿no? Me siento muy contento de estar en el Perú. Cuando estaba en Venezuela, allá había muchas marchas, pero bueno, aquí ya pasaron las marchas. Ojalá, ojalá. Bien. Charlie, ¿cómo has visto tú esta especie de tal vez paisaje caraqueño que presentó Lima en los últimos días? Bueno, el sueño de que un pueblo sea capaz de derrocar a un presidente y sobre todo de hacerlo por cuestiones de corrupción, creo que todavía no va a llegar muy pronto a mi país. Por tanto, admiro el hecho de que en Perú hayan sido capaces a través pues, de las instituciones democráticas de hacer que el presidente Vizcarra fuera retirado de su puesto. Es algo que aquí, híjole, resulta imposible incluso soñar, puesto que hemos visto pasar presidentes, digamos, que dejan una estela pues realmente de mal sabor, de pura corrupción, de que entran al poder prácticamente para saquear al erario y nunca pasa nada. La impunidad es la verdadera reina de México y por tanto ver que un país hermano como es Perú logra, por razones que no entiendo al detalle,
pero sé, por lo poquito que yo he leído y escuchado, que fue por cuestiones, pues, de que se le acusó de malversaciones, de algún tipo, pues, de cuestión de corrupción. Y me agrada que hermanos de un país latinoamericano hayan tenido la fuerza suficiente en sus instituciones como para haber llegado a la destitución de Martín Vizcarra, lo cual, como les digo, aquí sería un paisaje todavía muy lejano. Lo vemos como un movimiento aparentemente peligroso, que llama la atención, que preocupa, como un país más de Latinoamérica que cae en problemas, pero no. Finalmente, el nuevo presidente vallejiano, del que hablaremos un poco más adelante, nos ha dejado una sensación de que la estabilidad ha llegado, de que la calma, y de que como él empezó al final de su discurso, el quitar las asperezas es el principio de un mandato nuevo encabezado por él, y eso nos pone el ejemplo a todos los latinoamericanos de que vale la pena y es posible a través de las instituciones democráticas enderezar el rumbo de los gobiernos que van mal. Ojalá algún día en mi país lo logremos hacer y los felicito. Bien, Charlie, tal vez dentro de breves momentos nos puedes hacer un viaje así rápido en el tiempo. ¿A qué presidentes mexicanos se les podía haber hecho este tipo de manifestaciones y se lo merecían y no lo hicieron? Pero eso luego. Parece que Jorge Carrión quiere verme colgado en un poste muy pronto. luego nos cuentas algo al respecto. Vámonos con Eladia. ¿Cómo vivieron los peruanos en Nueva York estos momentos de incertidumbre, ¿no? Porque habían momentos en los cuales, bueno, nos hemos quedado sin presidente prácticamente 48 horas. Coméntanos, Eladia. Fíjate que nosotros, creo que cuando uno está fuera del país, cuanto más años pasan, el duelo se va acrecentando, entonces más te va importando tu país, qué está pasando, cómo están, como desde cuando salimos, si tienen para comer o tienen qué les pasa, y entonces esas situaciones ya se han ido superando, pero estábamos, ¿qué está sucediendo? La política, ¿cómo está? Y tú sabes que yo al menos soy muy demócrata, que es lo que con todas sus defectos y virtudes, pero es lo que pienso que es lo que debo. Entonces estábamos, bueno, ahí veo la noticia de una activista, Ana de Orbegoso, convoca para reunirnos. Entonces, bueno, dije, hay que ir a reunirnos para ver y comentar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que pasa, porque ya estaba, el Congreso ya había llegado a lo máximo digamos, de la torpeza, no escuchaban a nadie, era para nosotros, al menos para mí, que cada vez que analizo a los seres humanos lo veo horrendo, porque a mis 68 años, como se escuchaba en el discurso, pues ya he pasado varias etapas de presidentes y todo eso. Bueno, estoy casi 30 años fuera del Perú, pero eso no significa. Entonces me convoca Ana de Orbegoso y digo, voy a ver. Y fíjate que la sorpresa que me di, cuando llegué al lugar, porque fue en Stuart Park, que es un lugar, y estaba la lluvia, había pasado, pero me interesaba saber. Y cuando llego, había una cantidad de jóvenes. Todos eran jóvenes estudiantes. Y yo creo que era la única, no sé, digo viejecita, pero que ya paré. Entonces, y le preguntaba a los muchachos, y con sus pancartas, que bueno, en ese momento todavía no habían fallecido estos muchachos. Entonces les preguntaba a los chicos, le digo, ¿y por qué viniste? Y me dice, ¿y qué? ¿Te parece poco lo que está pasando en el Perú? No puede ser, están creyendo que nosotros no pensamos, y todos eran realmente muy jóvenes y estaban enterados de todo.
Y cuando claro, iba pasando, íbamos arengando, democracia sí, dictadura no, y cuando conversaba tenían un gran temor, porque cuando cierra el Congreso, por ejemplo, Fujimori, aparentemente no pasaba nada, pero sí estaba sucediendo en forma internacional. Los países democráticos inmediatamente habían quitado la ayuda a Perú. ¿Por qué te digo? Porque en ese entonces trabajaba yo en un colegio y trabajaba en una fundación. Y en la fundación tenía ayuda Canadá, Holanda, diferentes países, y todos esos países democráticos inmediatamente quitaron la ayuda. Razón por la cual toda la gente de ahí, porque era una fundación para personas con tuberculosis. Entonces, se iban saliendo al trabajo, enfermeras, médicos, asistentes sociales, porque era un equipo multidisciplinario que trabajaba ahí. Y todos nos llegamos a encontrar en Argentina, porque ya no había trabajo, no había todo, pero eso no lo sabía la gente. Cuando nos encontramos, sí, que cerraron, se llamaba el Hogar San Pedro, recuerdo, y la migración en cantidad para Argentina. Entonces, yo pensaba, ¿no? Cuando comentábamos, decíamos, va a pasar lo mismo que pasó en ese entonces, que nadie se va a enterar, porque esos tratos internacionales no quitan la ayuda, no se le puede decir nada. Entonces, y empezará la migración, o sea, nos desesperábamos. Y parece que los jóvenes creo que entendieron eso. aparte que en estos tiempos hay las redes sociales como con mayor asiduidad que antes, ¿no? Los tiempos están cada vez más inmediatos. O sea, lo que pasa en México, por ejemplo, nos enteramos al instante. Lo que pasa en Nueva York, donde te encuentras tú, Eladia, también, y viceversa. Liborio, Y, a ver, vámonos con Liborio. A ver, Liborio, ¿qué nos dices sobre la democracia? Ya que últimamente hemos estado siguiéndote por Facebook y de alguna manera, pues, da la impresión que andamos equivocados. No identificamos bien lo que es realmente la democracia. En este momento, por ejemplo, hay dos bandos, unos que acaban de salir del poder y otros que acaban de ingresar al poder, y entre los dos hay un contrapunteo de que supuestamente tienen la razón en cuanto a que esto es o no democrático, todo lo que ha pasado. ¿Tú qué dirías, Liborio? Bueno, la democracia todavía es joven aquí. Han pasado casi 30 años, pero todavía la gente no ha aprendido. Y he estado yo difundiendo algunos mensajes, ¿no? Pero muy poca gente quiere democracia. Parece que, no sé, al pueblo le falta mucho. Y otra cosa es que hay una burla de parte de los congresistas. En realidad, las leyes no funcionan. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional acaba de fallar, ¿no? Pero ¿por qué no lo hizo antes? Ahora ya estoy demasiado tarde. Entonces vemos pues la pasividad, ¿no?, de las autoridades judiciales, ¿no?, que pudieron haber impedido, ¿no?, que no sucediera eso. Y Se la hubiese impedido democracia, una pues, muerte, ¿no? Dos muertes. y la Y los democracia hay heridos y que todo. defender. A veces la democracia es como un rayito de luz que viene, ¿no?, un ratito y se va. Bueno, hay que defenderla. En realidad, pues todavía en el Perú no hay conciencia democrática. No hay, vamos a decir, un compromiso político con la democracia. Mientras no aprendamos democracia, pues en la escuela o en teoría, ¿no?, y en práctica, yo creo que esto va a demorar mucho. Y no sabemos, ¿no?, lo que va a pasar ahora. Esperemos que se calme, ¿no?, porque aquí ya es una costumbre, ¿no?, que vaquen a un presidente. Y eso no puede ser porque, bueno, una democracia tiene que ser estable. Y eso perjudica, ¿no?, el desarrollo económico, la estabilidad. Y bueno, en realidad, pues ahora todavía estamos en
en la pandemia y eso aún agrava la situación. Bueno. A ver, para México, ¿tú crees que sería factible la vacancia? Esa figura, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la observan? O llegaríamos tal vez a una especie similar a lo que ha pasado en Perú, donde pones a uno, sacas al otro y total que no encontrarías la solución. Parece que las personas, casi todas, están intoxicadas a nivel político con la corrupción. Yo considero que el que un presidente, o sea, la vacancia, como ustedes le llaman, la división de un gobernante en cualquier nivel, no es un defecto de la democracia, sino es uno de sus más altos logros. El lograr, mediante las instituciones y mediante el Estado de Derecho aplicado, hacer que una persona que no está cumpliendo por algún delito, por corrupción, por incapacidad, o simplemente porque la voluntad del pueblo ya no está con él, pueda ser quitado de ese puesto. A mí me parece un avance democrático el que a través de las instituciones se pueda hacer un cambio se pueda pues, poner en otras manos el poder y se le puede quitar a una persona que no está cumpliendo o que está faltando a la ley. No lo veo como una inmadurez de la democracia, como dijo el señor Liborio. Yo lo veo como una aspiración que aquí en México, como dije hace rato, todavía no es realidad. Yo lo veo como algo a lo que ojalá algún día lleguemos, poder no sé, que las sumas de fuerzas, que a fin de cuentas es la democracia, ya no se miden por la musculatura o por el filo de las armas, sino por la cantidad de adeptos que tiene cada una de las ideas que se confrontan a través del debate político para llegar al poder. Que esa suma de fuerzas realmente permita que cada pueblo, que cada uno de nuestros pueblos hermanos tenga el gobierno que necesita y que lo pueda evaluar y que lo pueda destituir cuando sea necesario. Repito, lo veo como un gran logro que ustedes ya se pueden colgar como medalla y que nosotros todavía no. Creo que los inmaduros somos nosotros, pero todo es cuestión de puntos de vista. Claro. Ahora, lo que se refiere de repente, Liborio, más que nada es que eso de la vacancia sea muy repetitivo, ¿no? Por ejemplo, si esto hubiese pasado un poco más largo el tiempo, ¿no? Y un presidente no durara tan poquito, como por ejemplo el señor Merino, bueno, quizás se vería un poco más natural, ¿no? Pero que pongan a uno y ese no sirve, pongan a otro y tampoco sirve, y resulta que en las últimas horas el señor Sagasti, que es el nuevo presidente, acaba de nombrar su junta de ministros y comienza a aparecer una corriente de opinión donde están viéndolo como que demasiado pegado a la izquierda, ¿no? Y lo están atacando, no se sabe si son específicamente los de derecha, pero hay una gran cantidad de gente que lo está atacando de una exageración respecto a su plancha ministerial. Y entonces, ¿qué puede pasar? De que estas corrientes de opinión puedan crecer muy rápido, ¿no? Y de pronto se vuelve a armar la batahola, como dice, y tendríamos otro contrapunteo intentando sacar al presidente. A eso se refiere Liborio, ¿no? Que hasta qué punto podría esa situación tal vez trastocarse, ¿no? Claro, el aplauso de Charlie me parece perfecto, ¿no? Yo también aplaudiría si esto, pues, se saca uno y se pone, bueno, al correcto y se acabó el pleito hasta nuevo aviso, ¿no? Pero no tan pronto, no tan rápido, ¿no? Porque si no, esto sería, no sé, una especie de festín electoral, ¿no? Mientras estén respetando las reglas del juego, yo creo que se vale, ¿no? Mientras el Estado de Derecho sea el que se imponga, el ajuste de fuerzas, pues es válido, siempre y cuando no se violen las instituciones ni las reglas mismas que les dan sustento. Claro, el detalle que ha pasado, que también lo anota Liborio, es que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado, y se ha pronunciado tarde, porque si se pronunciaba antes, no hubiese habido este cambio incluso. Vizcarra hubiese seguido siendo presidente, ¿no? Entonces, no sé, ¿a qué juega el Tribunal Constitucional, no? Por ejemplo, en este momento están acusándolos a los policías y están investigando para ver quién fue o quiénes fueron los culpables, ¿no? Al ministro del Interior, de Merino, al propio Merino. Ok, pero si nos detenemos a observar el panorama, de pronto el culpable mayor es el Tribunal Constitucional, porque si ese tribunal hubiese
hecho lo correcto, hubiese hablado a tiempo, no hubiese existido Merino, no hubiese existido el ministro del Interior, no hubiesen existido los policías desaforados de pronto ante el vendaval de la gente, y bueno, ese es el problema, ¿no? Ese es el grave problema que se tiene actualmente. Pero ¿cómo entender una determinación de ese peso si todavía no estaba dado un veredicto? O sea, el factor tiempo es fundamental en el juego de las leyes. Si había un veredicto por darse y de él dependía el futuro, yo creo que ahí hay un problema en el sistema, en la Constitución pues, de Perú, que yo desconozco, puesto que se debió haber o dejado pasar ese tiempo o ya ignorado la nueva sentencia que da el juez. O sea, si ya es fuera de tiempo, pues ya no tiene nada que ver lo que diga. Ya ni siquiera debió haberlo dicho. Sí, ¿no? ya no debió decirlo, porque ha quedado prácticamente, no sé, algo ilógico, ¿no? O sea, la gente, yo creo que en este momento hay mucha gente que está, por las redes sociales, uno lo nota, ¿no? Está como que molesta, bien molesta, ¿no? El tiempo es parte del tablero, es una ficha en el juego de la política y hay que tomarlo en cuenta. Sí, bueno, vamos a ver qué nos dice Eladia. ¿Qué opinas al respecto, Eladia? Yo quiero coincidir con Guadalajara, ¿no? Aunque no quería decir el país, con Charlie. Y gracias por lo que nos está diciendo. Ruego a Dios que no siga pasando esto. Por eso estoy con mis manos en esta, que no pase, ¿no? Pero que sí, esto pasa en los países de Latinoamérica. Estoy recordando lo que sucedió en Argentina. En Argentina, en un año cambiaron uno, otro presidente, que al final se llegó que para evitar esas cosas, en la cuarta vez, o en la quinta creo, nombran a uno de los alcaldes, digamos, ¿no? Entre ellos eligen, y ese es el que entra como presidente de transición. Lo que sí quiero, yo me he quedado sorprendida, porque nosotros también en nuestra época universitaria hemos gritado, es lo que digo en esa pequeña frases que hablo. Yo, como era la más chiquita, arengaba en la universidad, siempre me llevaban para hacer, entonces, siempre ha estado nuestra lucha por una democracia, porque estamos dentro de una república. Incluso hay países que, a pesar de ser monarquía, son ampliamente democráticos, como el caso de Holanda. Holanda, por ejemplo, es monarquía, y sin embargo, fíjate lo que sucedió cuando se casó el rey Guillermo con Máxima Zorreguieta, Argentina. No, Holanda no le permite ir al padre de Máxima Zorreguieta a su matrimonio. ¿Por qué? Porque él había sido ministro en la época de la dictadura. O sea, fíjate, una monarquía, pero con ese calor, democrático. Y entonces, nosotros, ¿por qué no podemos aprender eso si ya estamos? Tiene razón cuando dice Liborio que no estamos, bueno, él lo está viendo de cerca, pero yo lo estoy viendo acá. Y en la segunda manifestación que tuvimos, que también fue convocada por jóvenes, mucho más jóvenes, y ellos igual decían que lo que ellos temían era que la democracia como vuelvo a decir, con errores o no, mantener la democracia. Vamos a escuchar a Liborio. A ver, ¿qué opinas de la argumentación de Charlie, ¿no? Charlie lo ve como algo positivo. Bueno, está bien, pero hay una cosa, la democracia está débil en el Perú, y ya nos hemos visto, ¿no? Como en Venezuela, ¿no? Las marchas aquí nos han asustado, ¿no? Entonces, sucede que, pues, la democracia no la entienden. Y la gente, pues, piensa que, bueno, no sé, eso es, bueno, es como ponerse una ropa, no hacerle caso a los demás. En realidad, pues, las leyes no se obedecen, el gobierno no es serio. Por ejemplo, el Congreso se ha burlado de los electores, ¿no? Y no ha asumido una responsabilidad política.
en realidad, pues, es como decir, aquí vacan a los presidentes para decir, bueno, como decir, quítate tú para ponerme en tu lugar. Entonces, así pues, tiene que haber seriedad. En realidad no hay seriedad en la clase política. Bueno, lo que está llamando la atención, Liborio, tengo entendido también es que el actual presidente, por ejemplo, ha sido prácticamente elegido por los que ocuparon la minoría dentro de las elecciones, ¿no? O sea, los partidos minoritarios. Y normalmente, pues los que llegan a la presidencia son los que electoralmente obtienen más votos, ¿no? Y con este contrapunteo un tanto extraño, se ha dado esa paradoja, ¿no? Que por primera vez el que accede al poder es el que tiene menos poder político, o sea, menos apoyo electoral, ¿no? Con el partido morado que lidera el presidente actual, ¿no? O que representa. Y esa figura es un poco atípica, pero quizás en lo atípico, como dice Charlie, podemos acercarnos también a lo que queremos como democracia, ¿no? Porque creo que es una constante búsqueda de armonía, de convivencia ciudadana, y que para los tiempos actuales, pues tal vez esta sea una de las variantes que nos hace falta, ¿no? Lo que pasa es que aún no observamos bien el panorama porque hay que darle tiempo a a esta vorágine de cambios, y esperemos que efectivamente pues se consolide los 8 meses de gobierno de parte del presidente Sagasti, y que no se vuelva a llegar a una ruptura, ¿no? Eso sería lo más adecuado, porque nos acercamos al bicentenario de la independencia. Hay cosas históricas que por ahí nos van abrumando el panorama y no podemos equivocarnos. Prohibido equivocarse, como dirían los revolucionarios. Charlie, ¿qué podríamos hacer para que este tipo de situaciones, por ejemplo, expectando el panorama mexicano, tenemos a un partido histórico como es el PRI de México, que prácticamente, como dijo Vargas Llosa en una oportunidad, ¿no? Que creo que fue incluso vetado, ¿no? No podía entrar a México Vargas Llosa por decir de que era la dictadura perfecta, ¿no? Bueno, ¿crees tú que en esa dictadura perfecta del PRI era imposible avisorar este tipo de despertares de un pueblo? Bueno, como antecedente y antes de contestar esa pregunta, les quiero platicar a todos mis amigos peruanos que México tuvo 3 presidentes en 1911 y 4 presidentes en 1914. O sea que si lo sumamos son 7 presidentes en un lapso muy pequeño. Entonces, pero tristemente lo tuvimos nosotros en una época, en un ambiente revolucionario, en el que la traición y el asesinato son parte vergonzosa de nuestra historia. Ustedes los han tenido a través ciertamente de conflictos, de contrapunteos y de enfrentamientos ideológicos y políticos, pero muy lejos de lo que aquí padecimos a través de las de las armas. Entonces, realmente sigo viendo como algo maduro el que a través del Estado de Derecho puedan ustedes reajustar las fuerzas políticas para reacomodar a las personas y tener un país que no tenga que recurrir a las armas para tener 3 presidentes o 4 presidentes en un mismo año. No puedo dejar de verlo como un triunfo para las instituciones y para la democracia, la cual jamás en ningún país va a ser perfecta, jamás, ni en Francia, ni en Estados Unidos, lo que vamos a ver. La democracia siempre será por naturaleza imperfecta, puesto que se le intenta conceder el mismo valor en su voto a quien sabe, a quien conoce y a quien no tiene ni idea y quien es fácilmente manipulado. La democracia es por naturaleza imperfecta y sin embargo es lo menos peor que como humanidad hemos desarrollado hasta ahora. Entonces, como parte de los defectos de esta democracia, ya me voy a la pregunta que me hizo Jorge Carrión. En México se impuso un partido por más de 70 años, desde el periodo revolucionario mismo del que les hablaba, y se encargó este partido de controlar a todos los votantes a través de sindicatos. Aquí hay un sindicato muy poderoso, la CTM, Sindicato de Trabajadores Mexicanos, a través del corporativismo, a través de
una serie pues de políticas y de amarres que lograron hacer los del partido PRI, se encargaron de que la democracia fuera un simulacro. Crecieron, sobre todo un partido de oposición en la Acción Nacional, junto con otros más débiles, pero jamás podían tener acceso al poder. No fue sino hasta el inicio del siglo XXI cuando empezamos a ver triunfos por parte de la oposición a nivel gubernatura. En el año 2000 llegó Fox por fin, bueno, un poquito antes, 6 años antes del 2000, en los 90 se vieron los primeros gobernadores de oposición, pero la presidencia era impensable que pudiera llegar a manos de la oposición, hasta que en el 2000 se impuso a través pues de la necesidad, de la voluntad, de esa vibración que contagió a todos los ciudadanos para aspirar a un cambio democrático que nos diera la oportunidad de andar por caminos diferentes. No les puedo decir si nos fue mejor o peor, pero fue maravilloso aquel día en el que se nos anunció que por fin ese partido hegemónico de la dictadura perfecta de Vargas Llosa había sido derrotado sin un solo disparo, sino a través del conteo de los votos. Entonces fue un gran logro para México, con todas las imperfecciones que ha demostrado tener, pero al menos avanzamos democráticamente y ahora la alternancia es una realidad que vivimos cada 6 años. Dentro de lo que ya viene a ser la parte tal vez un tanto anecdótica, podríamos llamarla, desde el punto de vista poético, el presidente, pues al final de su alocución, citó a César Vallejo en un poema que ya, bueno, para muchos me llama la atención que no conozcan ese poema, ¿no? Y muchos especialistas incluso dicen, es la primera vez que escucho ese poema o que lo leo o que lo veo. Y la verdad que nosotros sí lo habíamos rebuscado y lo habíamos citado en varias oportunidades, incluso porque nos parece un poema verdaderamente que tiene pegada y que te describe un poco esa confrontación que tiene el ser humano consigo mismo ante las injusticias, ante la vida como tal, que es una dificultad, la supervivencia del ser humano. Pero bueno, lo citó y terminó un poco lagrimeando incluso el presidente, ¿no? ¿Cómo lo ven desde Nueva York? ¿Cómo lo ves tú, Eladia? Luego Liborio y Charlie, y vamos a ver si Rómulo también nos da su opinión al respecto. Eladia. Realmente creo que yo, como es un poco, como educadora y como algo de psicología, pienso que los seres humanos todos tenemos la sensibilidad y de emocionarnos. Eso es lo que a mí me tiene preocupada cuando, por ejemplo, en el Congreso escucho palabras tan hirientes y burdas de los padres de la patria. Digo, no puedo creer que no hayan pensado en esto o en lo otro. Entonces, al escuchar, porque últimamente estoy recordando, generalmente yo cuando hago mis presentaciones también siempre lo hago como un poco para sensibilizar con la canción que dice, no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color de identidad. Entonces, esa es mi canción cuando hago mis presentaciones, cuando hago acá. Y son las lágrimas que caen, porque la mayoría, casi todos son migrantes, entonces se ponen a llorar. Porque la sensibilidad del ser humano, ¿no? No todos somos buenos, ni tampoco somos malos. Pero sin embargo hay personajes de lo que estoy observando, de lejos observamos, y que lo va a decir la psiquiatra, que hay una psiquiatra excelente que tiene Perú, que va analizando a las personas, y eso es lo que a mí digo, no puede ser que hemos educado nosotros, personas insensibles que no piensan en el otro, no practican la otredad para nada, porque el Congreso tiene que practicar la otredad al 100%, el servicio. Y si no tiene sensibilidad, pues bueno, al menos este presidente, bueno, ¿cómo no? Es mi país. Si yo regresara allá, ¿qué voy a sentir? No puedo ver es lo que está sucediendo. Y
Y justo te voy a contar esta anécdota. Cuando estamos en esa marcha, en esa reunión, esa marcha que habíamos hecho, estaba todo, bueno, asesino, Merino asesino y todas las pancartas. Ahí nos enteramos, dice, no, nos enteramos, renunció. Entonces, y así. Y cuando después se iba enterando, dice, no hay un muchacho. Entonces, la sensibilidad estaba en nosotros, era llanto lo que tenía. Y cuando ya el domingo fue, era una tristeza, los muchachos estaban muy tristes, yo los veía y los animaba, le digo, no puede ser, porque la promesa eres tú, entonces ahí les pongo a arengar igual, les digo, como una promesa eres tú, como un ave fresca, y así. Yo pienso que si no tienen sensibilidad, esto no va, pero tengo esperanzas, ¿no? Lo último que se pierde es la esperanza, Eladia. Todos tenemos esperanza. Y tenemos esperanza también de que se le haya reactivado el micrófono a Rómulo, mi amigo Rómulo. Rómulo, a ver, te escuchamos. A ver, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Disculpa, tengo mucha vergüenza, como decimos acá en Venezuela, porque tengo un problema técnico fortísimo, ¿no? Es imposible conectar, ¿no? Pero ya estamos listos. De lo que dijo estaba hablando la señora allí, fue lo último que escuché y estoy contento por estar con ustedes y compartiendo esta reunión que más entre desconocidos es entre amigos. Lo veo desde ese punto de vista. Un gran abrazo a todos. Ok. Rómulo, en las últimas horas, por tu televisor o por tus redes sociales, has visto tal vez las calles limeñas muy similares a las calles caraqueñas, enfrentándose los muchachos a la policía, a las bombas lacrimógenas. ¿Cómo has observado tú desde Caracas lo de Perú? Bueno, realmente me recuerda de unos meses atrás o quizás son 2 años, ¿no? Que sucedió algo muy parecido en Caracas, pero pienso que hay una gran diferencia. Pienso que allá en Lima son como más fuertes las manifestaciones, como que van mucho más al logro de algo, que no me pregunte cuál es el logro, no, ellos están buscando lo suyo y cada quien tiene derecho de actuar en un momento dado, siempre que haya una democracia que lo permita, ¿no? Lo que pasa es que no querría en este momento entrar en cuestiones ya más profundas de la política, ¿no? Pero realmente veo que sí hay una similitud, pero la gran diferencia que veo es esa, que allá en Lima, pero por lo que yo he visto en las redes sociales y en los videos que nos muestran por acá, es que se ha generado mucha violencia y que al fin de cuentas esa violencia no beneficia a nadie, ¿no? Yo creo que deberíamos más llegar a acuerdos desde el punto de vista verbal o reunión. La democracia debe actuar como primera línea en una confrontación humana. Esa es mi posición. ¿Y qué opinas de cierto personaje Maduro que tuvo imágenes de fondo y una locución arengando a los muchachos que estaban supuestamente tomando una actitud identificada con sus principios de izquierda? ¿Cómo lo ves a Maduro en ese aspecto? ¿Tú crees que él tiene con qué opinar al respecto? No, cómo no, claro, hay mucha tela de qué cortar, pero te voy a decir una cosa, los principios, realmente cuando son principios no se negocian, ¿no? Y el problema del totalitarismo, donde yo he escrito algunas cosas sobre esta cuestión, aunque yo no soy un analista político, sí he escrito, y a ti te consta que he escrito bastante sobre el caso particular de Venezuela, y el problema del totalitarismo es que ellos van en función de ir como en una conquista, entre comillas, para ir buscando adeptos en los demás países, sobre todo en Sudamérica en este momento. Y ellos se aprovechan incluso mucho de lo que ellos llaman la pobreza. Pero te digo una cosa, que no estoy muy de acuerdo con eso, porque la pobreza es más que todo desde un punto de vista filosófico, diría yo.
porque es peor la pobreza de espíritu que la pobreza propiamente dicha de recursos económicos. Nosotros estamos viviendo aquí en Venezuela una situación totalmente terrible. Aquí el dólar aumenta cada día, aquí la moneda es el dólar, pero es el dólar para la venta, para la compra, no es la moneda nacional. Y eso ha perdido una parte de lo que es la identidad de los pueblos. Un pueblo que pierde el valor de su moneda, pierde la identidad. Y a eso nos ha llevado desde hace 21 años y ha tenido pues totalmente se ha dado la vuelta de los 180 grados o de los 3. Hemos vuelto pues al inicio, ¿no? Con el gobierno de este señor que se dice ser presidente y que realmente no quiero nombrarlo, pero que todos ustedes saben cuál es. Bien, bien, Rómulo. Vamos a preguntarle a Liborio. A ver, Liborio, ¿qué opinas tú sobre... hace poco tú estabas por allá compartiendo las amarguras de Rómulo. ¿Cómo lo sientes ahora que estás en Lima? Bueno, vivimos más de 40 años en Venezuela. Tú y casi el señor Rómulo pues, nos ha contado, ¿no?, lo que nosotros sabemos. En realidad, la diferencia aquí es que bueno, hay alguna diferencia. Por ejemplo, la economía está estable. El costo de vida no ha subido mucho. A lo mejor un 10%, unos 7, 8% durante 8 meses y el periodo de crisis, de pandemia. Yo creo que eso no es mucho. En realidad, la economía se va a recuperar en los índices. Bueno, se está recuperando desde el mes de marzo para acá. Y en realidad, en lo económico, el Perú está prácticamente bien, podemos decir, porque con algunos altibajos, porque ahora hay menos producción, pero se va a recuperar. A comparación de Venezuela, pues allá estamos todavía tenemos intereses, ¿no? En realidad no nos hemos ido del todo. Esperamos que se recupere, pero una de las cosas es que, hablando del gobierno, ¿no? Es el pueblo el que no le tiene miedo, el que le tiene miedo, perdón. Con el miedo es que no se puede vencer la dictadura. Por ejemplo, aquí el pueblo le perdió miedo, bueno, a la anarquía, ¿no? Y entró y complemento, ¿no?, la palabra del compañero de Venezuela. Aquí ha sido más fuerte las manifestaciones en todas partes, ¿no? En todo el país, en cada ciudad, en cada pueblo, que bueno, en Venezuela a veces no es tan continuo ni tan duro, ¿no?, como ha sido aquí. Pero yo creo que el hecho es que ese factor miedo, que en Venezuela lo que hay es miedo. O sea, el gobierno le ha metido el terror, o sea, ha cundido el terror, que la gente tiene miedo y no puede salir, ya no puede marchar. En realidad, yo y tú vivimos en Chacao, ¿no? En la Puerta de Polvorín. Esto no fue nada, en realidad que aquí pues fue 2 días. Pero lo de Venezuela, bueno, eso es eterno, ¿no? Infinito. En realidad, la diferencia es fuerte, ¿no? Perú está mucho mejor y esto va a pasar, tenemos esperanza. Bien, Liborio, ya vamos a ir llegando a la parte culminante y vamos a ir de alguna manera pidiéndoles, por ejemplo, a Charlie. Ya él aceptó el padrinazgo de un niño en nuestra campaña por nuestra Fundación Universidad Hispana para un niño del tercer mundo ubicado en esta Lima o en este Perú. Y también el ADIA se une a esta iniciativa. Es ya una aceptación de su parte, ser madrina de un niño. Y bueno, nos acercamos a las Navidades y bueno, como dice Liborio, él maneja la parte numérica, él está inmiscuido en todo lo que es la contabilidad y sus números aquí sí suman, ¿no? Él ve que podemos salir, Perú va a salir adelante. En Venezuela, lamentablemente,
también trabajó y está en contacto con la realidad venezolana, esos números no cuadran. Vamos a pedirle a Charlie que nos hable al respecto. ¿Cómo está México después de esta pandemia y qué se viene? Los números cuadran, la gente está tranquila, satisfecha, hay para comer, hay para vivir, al margen de la información anecdótica, hay seriedad al respecto, ¿no? Hay que decirle a la gente qué está pasando. A ver, Charlie. Bueno, México está muy, muy dividido, como no se veía, yo creo que desde tiempos de la Revolución. El discurso de nuestro presidente ha sido similar, se le ha comparado un poco con el que se usó en Venezuela para generar esa polarización. O sea, ese discurso que pone a los pobres en contra de aquellos a quienes les ha ido un poco mejor, está haciendo que la rayita divisoria no se ponga arriba donde queden los puros corruptos excluidos de aquella masa mayoritaria llamada México, sino que se está poniendo en medio, justamente donde está la clase media. Entonces la división es muy grande. Se está generando un gran malestar social. Unos acusan a los otros, y yo espero que la fuerza de nuestras instituciones democráticas nos permitan resistir este huracán, digamos, divisionista en cuanto a las políticas del presidente en turno, que es Andrés Manuel López Obrador, quien tiene cierta tendencia por el populismo y por las cuestiones de solidaridad con un sector de la población que ciertamente ha sido muy descuidado, y al que más le duele ver el nivel de corrupción que se está descubriendo en los altos niveles de los gobiernos que hemos tenido. No sé, ustedes ya han visto pues todo lo que ha estado pasando hasta con nuestro jefe anterior del ejército, con nuestro presidente anterior. O sea, todo eso genera una mayor polarización que se exalten pues los ánimos de unos contra otros. El ejemplo que tenemos tristemente en la carne, digamos, castigada, lacerada del pueblo venezolano, nos permite mantener, estar en sobreaviso de lo que puede pasar y de lo que queremos y de lo que no queremos. Yo estoy a favor de muchas políticas sociales del gobierno porque tenemos que cuidar a las víctimas de un sistema extremadamente liberal que no permite que los árbitros, que deberían ser los gobernantes, realmente hagan su papel para generar equidad y justicia. El sistema que tenemos permite que haya mucho gandalla, mucho monopolio, mucho abuso, y por eso no veo tan mal muchas políticas de nuestro presidente, pero mucha gente sí las ve mal, y mucha gente piensa que nuestro presidente pretende hacer de México una segunda Venezuela. Entonces, entre los que apoyan las políticas del presidente porque les beneficia, porque les da dinero en efectivo cada mes, porque les habla de lo que quieren escuchar en cuanto a acrecentar y alimentar ese resentimiento social que ha crecido a lo largo de los años en gran parte de nuestro pueblo, y la otra parte que se siente agredida en su propiedad, en su esfuerzo, en sus logros empresariales a lo largo de generaciones y generaciones de forjar empresas familiares, que así son el 90% de las mexicanas. Está creciendo esta polarización que veo peligrosa hasta cierto punto, pero considero que la fuerza de las instituciones que tenemos no permitirán un desgaste mayor, y en las siguientes elecciones nuestra gente sabrá emitir su juicio a través del voto. Es lo que espero, que nunca más veamos en México un rifle, un fusil, una ametralladora tratando de dilucidar una idea o un concepto que debe ser simplemente monitoreado en la báscula de las elecciones, de las urnas. Así veo las cosas en mi país. Bien, gracias por esos datos que nos das. El hijo de Rómulo, que está en México, tengo entendido, trabajando hace ya varios años. Seguramente Rómulo también tiene una visión al respecto. Pero más allá de lo que pueda opinar Rómulo, que no quiere, creo que, hablar mucho de política, hay que hablar de la política de nuestra fundación. Rómulo es miembro del jurado desde Caracas, principal, ¿no? Y bueno, él ha leído mucho de
los escritos de las notas migratorias. Más allá de la lectura, él me ha manifestado pues que se ha conmovido con los parafraseos poéticos, con los relatos y con los artículos periodísticos. ¿Qué nos podrías comentar al respecto, ya que tenemos a nuestra audiencia que siempre está preguntándonos, falta poco para el día 20, donde sabremos quién definitivamente o quiénes son los ganadores de esta versión Notas Migratorias? César Vallejo. A propósito de César Vallejo, que fue citado por el presidente peruano, ¿qué dirías al respecto, Rómulo? Mira, pero un pedacitico así, un poquitito, sobre lo que dijo el colega ya de México, ¿no? La ¿Te animas diferencia a hablar de radica, política? Está bien, dime. Sí, un poquitito. La diferencia radica para mí en que no es lo mismo ser un estadista. Onla es estadista. De hecho, fue a reunirse con el imperio, ¿no? Y no le pasó nada, y fue a México nuevamente y todo marcha bien. No es lo mismo ser un estadista que ser alguien que asalta el poder, solo por allí. Y con respecto, bueno, a las notas migratorias, César Vallejo, de la cual ya tenemos una vasta experiencia, porque me acuerdo bastante tiempo cuando una vez tú me propusiste que hiciéramos algo sobre los premios, en ese caso particular no era sobre la nota migratoria, pero sí ya íbamos por ese camino, es decir, tratando de amalgamar ciertas ideas en función de logros comunitarios. Porque el problema no es que, ¿cómo te digo? El problema no es que el Estado ayude desde el punto de vista social a los pueblos. El problema es cuando se crean a raíz de esas situaciones sociedades parasitarias, ¿eh? Que es lo que nos ha llevado este gobierno a que ellos quieren que los venezolanos seamos unos parásitos, que dependemos de un bono de guerra, Claro. ¿ah? Que todo está dolarizado, pero que está dolarizado para la compra, ¿no? Pero el Estado no paga en dólares, ¿ves? Esos son detalles. Quiero dejarlo hasta allí porque es un tema que da mucha tela para cortar realmente. Y estoy emocionado por esto porque veo que el problema de las migraciones, sobre todo la de nuestro país, aquí en Venezuela, el problema no es lo mismo ser un inmigrante que va en busca de una mejor situación, de estudiar, de prepararse para la vida y de volver, de alguien que se va como asustado. El miedo lo dijo, el gran miedo. Pero es que las sociedades solas sin la conducción de líderes democráticos no pueden marchar. No es que tú sigas a un hombre. El problema es que tiene que haber ideas, que tiene que haber gente que dirija ese conglomerado para poner en práctica esas ideas. Y eso no ha sucedido lamentablemente en Venezuela. Las cuestioncitas que se han digo cuestioncitas porque realmente para la gran crisis que tiene el país debería ser algo mucho mejor, mucho más grande. Han sido muy limitadas y entonces no es que si tú haces una encuesta aquí en Caracas, el amigo Liborio lo sabe porque, y nosotros nos conocemos personalmente, por supuesto, en Chacao, que gran administrador, ¿no? Es un erudito, pero después le he hecho otro piropo. No es lo mismo eso que cuando un líder plantea, que cuando hay un seguimiento a un liderazgo con seriedad. Y eso es lo que ha faltado en nuestro país. Por eso el miedo. Yo, por ejemplo, hoy estuve haciendo una cola de 4 horas para surtir gasolina, pero yo he tardado hasta 9 horas y yo veo que la gente ha perdido la noción de lo que es la democracia y de lo que es el honor de una persona, ¿verdad? De lo que es, sí, el honor, ¿verdad que sí? Bueno, a lo mejor ellos plantean allí o demuestran cierta fe y esperanza, que es como dice lo último que se pierde, la esperanza. Pero no puedes pretender en un terrible sol que hiere las sienes, que te hiere el alma, estar bailando y alegrarse porque surtiste gasolina después de estar 9 horas en una cola. ¿Ves? O sea, no sé si es el mismo miedo que te lleva a hacer eso,
pero si llegara unos líderes, si llegaran algunos líderes a estar allí y a saludar, la cosa podría cambiar 90 grados. Bien. Esperemos Me que seguirá cambie, preguntando Rómulo. sobre la temática específica de la nota migratoria César Vallejo. Bien, Rómulo, vámonos a escuchar a Eladia y a manera de despedida ahí a Eladia, dirígete Sí. al padre Juan Carlos, que ya lo conociste, al padre Juan Carlos, él es nuestro asesor espiritual, él está muy contento de ustedes que hayan tomado esa iniciativa de apadrinar un niño. Con pequeños ejemplos, con gotas de agua, bueno, se va construyendo pues algo grande, ¿no? Dios mediante. Tus palabras de Eso despedida, haremos. Eladia. Sí, de despedida. Y además también quiero contarles que yo sí pasé el COVID aquí, estuve en el hospital y todo eso, pero yo les quiero, en honor a la verdad, que cuando yo me enfermé del COVID, de inmediato estaba aquí la ambulancia. Yo he visto Estados Unidos, especialmente Nueva York o cualquier otro, están tan preparados para los huracanes, para los vientos, para las lluvias, o sea, es una preparación, la nieve, en fin. Y yo pasé el huracán Sandy acá. Y yo decía, y tenía la confianza, tenía la fe, y bueno, me parecía que era uno más. Bueno, estuve días hasta que, bueno, la muerte, veía venir la muerte, pero, y bueno, Dios no quiso, ¿no? Y yo quiero, en honor a la verdad, yo no vi llantos, yo no vi muertos, yo no vi desesperación, esa es la verdad. Entré y salí y me trataron, no sé, mejor que la reina de Inglaterra, ahora qué sé yo, y eso, yo soy muy blanca para ser negra y soy muy negra para ser blanca, y así que no tuvieron que... Y eso lo tengo que decir, y para, bueno, digo, la encargada de todo esto, donde yo vivo es Naso, es una mujer, Laura Curran, y así es que me sentía feliz, y doy gracias a Dios, porque estoy sana y salva y que puedo contar con ustedes, y ha sido un encuentro maravilloso, y con los ánimos, me voy a quedar con las palabras de Charlie como de Liborio, que él está viviendo in situ las situaciones, así que un abrazo para cada uno, para Venezuela, que también próximamente vamos a tener un encuentro, y ahí vamos a tener un hermano venezolano que está en Perú, vive en Huancayo, es un empresario, y eso me alegra, mientras nosotros estemos unidos entre nosotros, como digo, que no hablar de nacionalidad, sino un solo continente y somos hermanos. Un abrazo para cada uno. Me despido y con la esperanza, y ellos nos dan la esperanza de que vamos a ir bien. Así será, Eladia. Gracias. Liborio, tu despedida. Liborio, por favor, si nos puedes proporcionar tal vez un número telefónico para tus clientes que puedes conseguir aquí. Recuerda que la zona más populosa de Lima, que es San Juan del Urigancho, hay muchas empresas, muchos empresarios anónimos. Las estadísticas dicen que uno de los países más informales del continente es el Perú. Y para eso estás tú, Liborio, para formalizarlos. Que no tengan miedo a la formalidad, porque la formalidad implica que puedan tener facilidades de crédito, préstamos, no sé, que su empresa pueda crecer. Pero parece que nadie les ha explicado al respecto de esa situación. Danos tu número telefónico para que la gente se ilustre y tal vez tú, con los números que manejas, pues logres convencerlos de que se pueden formalizar y ser prósperos. Bueno, gracias. Ya te lo vamos a pasar. Bueno, un caluroso saludo para los compañeros Charlie y Rómulo. Y gracias por la invitación. En realidad me he encontrado súbito, ¿no? Y no estaba preparado. Yo sé que casi no soy hombre público. Escribo, pero bueno, cuando escribo es que creo ideas, pero bueno, me siento sorprendido cuando, bueno, así de incógnito, no puedo hablar mucho. Bueno, un saludo especial para
para mis compatriotas que están de Venezuela y para el señor de México. Muchas gracias por su invitación. No, gracias a ti, Liborio. Sí se te ha tenido muy en cuenta todo lo que nos ha dicho, lo hemos entendido, ¿no? Y perfecto, porque es una visión necesaria. El hecho de apoyar un poco el punto de vista, de contrastar lo que significa este proceso inesperado que está atravesando el Perú políticamente y democráticamente. Charlie, tu despedida desde Guadalajara nos provoca un tequila al verte. Sí. Sí, considerando en frío e imparcialmente lo que está pasando, creo que para superar rencillas y disipar rencores, lo que hizo el nuevo presidente Francisco Sagasti en Perú no es más que un principio esperanzador de que por fin las estructuras democráticas podrán hacer que los ciudadanos de toda Latinoamérica sepamos que hay esperanza a través de las instituciones, y aunque de momento parezca ser una revuelta, no es más que el reacomodo de las fuerzas, como sucede en cada uno de nuestros cuerpos cuando hacemos un gran esfuerzo. Aplaudo al pueblo de Perú, aplaudo a César Vallejo, que hizo ese hermoso poema, y aplaudo a su presidente Francisco Sagasti por haber sabido tomar un punto esencial para generar unidad en todo el pueblo peruano, como es este mismo poema y este personaje, el mejor poeta de Perú y quizá de Latinoamérica. Y qué bueno que lo tomó, porque es como un ícono que permitirá a través de esas letras y de esa profundidad igualmente retomar el gusto por leer la ley y por tener profundidad en la manera de concebir a los otros, como decía Ladia, en esa otredad a la cual hay que respetar para que prevalezca la paz en nuestros países. Les mando un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Y claro, el tequila queda prometido cuando vengan. Claro, Charlie. Bueno, y también hay que felicitar la coincidencia con notas migratorias. De pronto el presidente Sagasti nos leyó por ahí, ¿no? Se identificó con nuestra nota migratoria, César Vallejo. Tu despedida, Rómulo, desde Caracas. Pero tú sabes que César Vallejo, lo más importante de César Vallejo fue que además de filósofo y literato, fue maestro, ¿no? Los maestros y la educación será la que salvará a los pueblos. Esa idea, esa frase se me ocurre ahora, ¿no? La pueden copiar, ¿no? Y a la amiga Eladia Montañez, cuando usted venga a Caracas, me avisa, porque yo quiero estar en esas reuniones en cuerpo y alma presente. Ya lo sabe. Mi amigo disponible. Y bueno, ni hablar de Liborio, que el escritor, le podría decir eso y no se va a poner bravo, el escritor de la sombra, porque no quiere que lo vean. Pero es mejor que le vean los escritos a Liborio, porque escribe muy bien. He leído parte de sus escritos de un gran contenido social, ¿verdad que sí? Aunque no se han publicado, y lo animo a que los publique. Y gracias a Jorge por este contacto. Espero personalmente que pronto tengamos una nueva interrelación conversatoria entre nosotros y entre los participantes del premio de los Heraldos Negros de César Vallejo. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya llegamos al final. El tiempo nos ha ganado. Recuerden, la cita es por Supercable, Canal 3, Telestar Televisión, directo a tu CPU. Nos ubicamos en nuestra próxima reunión. Chao.